como este precipicio para medir la distancia, para saber que persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Me asomo para saber, para tocar el peligro, para huir. Yo volví a pisar calles que nunca creí que iba a volver a ver, de la casa de mis padres, de barrios, yo creí que eso me había olvidado de todo eso. Para inventar la pasión. No era lo que nosotros queríamos, no queríamos hacer otras fuerzas armadas de esa característica, no habíamos peleado para eso. José Luis, preguntarte a vos, digamos, cómo comenzó tu acercamiento con el peronismo, tiene un sesgo particular, porque vos tenías la historia en casa. Debe ser intrauterino el peronismo, claro, probablemente, sí. Porque, bueno, mi padre fue de la comisión organizadora de la candidatura del coronel Perón, así que, bueno, tuvo el principio de todo él. Inmediatamente mi mamá también acompañó eso en su momento, ¿no? Así que sí, yo nací en un hogar peronista. Cuando yo tenía pocos años, mi padre ocupó el cargo de director nacional de cultura, que era en ese entonces, y después tuvo una relación bastante cercana hasta su muerte con Evita, la Fundación Eva Perón. Cuando muere Evita, después de la muerte de Eva en el 52, él ya, por una serie de conflictos con otras personalidades del proceso, en ese momento, Iván Isevich y algunos otros, él se retira. ¿Y vos recordás tener algún registro de eso, digamos, antes de escucharlo después? Mira, creo tener un único recuerdo que parecería ser de haberla visto Evita, o que de Evita se me acercara a mí en el Cabildo de Buenos Aires. Por las fechas podría ser, pero yo tenía 3 años o 4 años. Puede ser que tenga un recuerdo de eso, pero es el único recuerdo que tengo de todo ese tiempo. Y después ya más grande me tocó la situación más grande, digo niño, pero preadolescente, del golpe, y eso sí, porque yo recuerdo haber visto desde la azotea de mi casa, vivíamos en la zona del 11, en Pueyrredón, en un departamento en un 8º piso, en Córdoba y Pueyrredón, y desde la azotea se veían los aviones, los Gloster Meteor, bombardeando en línea, y desde allí se veía ya cómo salían las balas trazadoras por arriba del Congreso, de la cúpula del Congreso. Y después tuve una experiencia así vivencial increíble y temprana de lo que vino después, lo que en los años posteriores me iba a tocar, porque yo tenía una pequeña colección de escuditos peronistas. Los escuditos peronistas de esa época eran muy preciosos, eran de bronce, creo yo, y de un lado tenían el perfil de Perón y Evita y del otro lado el escudo peronista. Había varias versiones, pero yo de eso tenía una colección como de 80 o 100, no sé. Y el día del golpe hubo que tirarlos. No, porque empezó la famosa ley, el famoso decreto ley por el cual se prohibía poseer símbolos que pertenecieran al antiguo régimen, etcétera, etcétera. Así que tengo ese recuerdo tremendo de tirar todos mis escuditos. Un dolor temprano. Y yo estaba en un colegio religioso, estudiaba en un colegio religioso, y en ese colegio religioso los curas estaban absolutamente contra de Perón y habían propiciado, incluso había armas dentro del colegio y sirvió de refugio a los comandos civiles. El colegio de Champañac, que quedaba frente al departamento que ocupaba Pedro Eugenio Aramburu, es cierto que vivía ahí enfrente. Así que fue también una cosa contradictoria de mi niñez y adolescencia, porque todos mis compañeritos naturalmente y los curas en general
en ese momento, después de la quema de las iglesias y todo el gran enfrentamiento con Perón, estaban en contra de Perón y del peronismo de una manera muy manifiesta. Uno podría decir, entre otras pasiones de la vida, todos, digamos, que cualquiera puede reconocer, son la música y la militancia. ¿Qué es previo? Después en algún momento a lo mejor se van implicando. La música empieza muy tempranamente en mí, pero de una manera como aficionado. Es decir, yo estudié realmente de grande, pero en cambio hice música desde muy chiquito. A mí me pusieron un profesor para enseñarme la guitarra porque era un chico muy tímido como para relacionarme con el medio. Desde muy temprano tuve una gran pasión, un gran interés por la música y particularmente por la música folclórica argentina. Tuve un interés muy apasionado. Cuando llegué a la adolescencia ya me empecé a vincular con toda la gente que estaba haciendo la renovación de la música folclórica en ese tiempo. Siempre fuera de la academia, digamos. Fuera de la academia. Yo empecé a estudiar grande cuando volví de mi primer viaje a España, a Europa, que tomé la decisión de hacerme músico profesional, digamos. Y ya en ese entonces tenía 19 años. Así que para un músico estaba totalmente pasado de edad. Ya estaba viejísimo. Estaba viejísimo. Y por supuesto en la adolescencia fue que empecé a tener los primeros contactos con el mundo de la política viva, que en ese entonces estaba representado por algunos movimientos que se iban dando en el seno del estudiantado secundario, porque a mí me tocó vivir el enfrentamiento laica y libre, que fue muy potente, dividió a la Argentina en ese momento y activó una militancia en los chicos que fue como precoz con respecto a los tiempos que corrían, porque en el mundo exterior de la sociedad argentina no había ninguna práctica política o eran todas prácticas frustradas. En cambio esto involucró a toda una generación que se vio de golpe metida en la defensa de la laica o de la libre. Y una vez que terminó eso ya había como un entrenamiento, ya mucha gente se empezó a meter en distintos movimientos políticos, algunos informales, todo fuera de los partidos tradicionales, salvo aquellos que habían entrado en el camino regio del comunismo. Bueno, así prácticamente llegué a mi edad universitaria, que yo mientras sigo siendo un músico cada vez más profesional, más profesionalizado, pero todavía bastante intuitivo, entro en la universidad a hacer sociología. Ya en las universidades sí, ya estaba en el asunto, era pleno auge digamos, previo al Cordobazo, en la época del Cordobazo, y después terminó pasándome a antropología. Yo conseguí una beca, terminé en España y hago antropología en España. Y cuando vuelvo, ya entonces empiezo a trabajar en una tercera actividad que después dejé con el tiempo, que fue el periodismo. Yo trabajé mucho en periodismo. Estamos hablando del año 71, 72. Si yo tuve la oportunidad de entrar en el diario La Opinión de Jacobo Timerman, del papá de Héctor, que fue un diario muy importante. Estaban todas las columnas del país allí, estaba toda la que te puedas imaginar. Osvaldo Soriano hacía deporte, estaba, Kibe Staif, que fue el director de San Martín, después hacía teatro. Toda la gente que te puedas imaginar de esa generación, terráneos internacionales, todos esos estaban en esa redacción, que era un diario que se había planteado con el modelo de Le Monde, es decir, un diario sin fotos, todo con textos y con firma. Entonces, a mí primero me pusieron a un lado, yo creía que era una persona habilidosísima, después me di cuenta que no sabía nada de eso y me instalaron, finalmente fui a recalar al suplemento cultural. El suplemento cultural lo dirigía Juan Gelman y Paco Urondo.
Entonces era Juan, Paco, un muchacho, compañero que está en Barcelona, Carlos Tarcitano, y yo, era lo que hacíamos el suplemento. Y entonces me acuerdo, porque llegué, empecé a trabajar, me pidió una nota Juan, que era una persona bien distante y difícil, ¿no? Áspera, y yo hice la nota, me la devolvió toda corregida con rojo, con marcas que yo no lo podía creer, consideraba que era una ofensa insoportable eso. Entonces me dijo que le hiciera de nuevo, le hice de nuevo, y así durante una semana me estuvo haciendo notas. O sea, se tomó el trabajo de enseñarme el oficio de cómo había que escribir en el periodismo, que no era literatura, y empecé entonces ahí en ese suplemento, que fue una experiencia hermosa, porque esa redacción era como una peña en la cual todos estos intelectuales de la época, entre los que estaban, es una lista interminable que ahora no me viene a la mente, pero bueno, Horacio Berbisky era el secretario de redacción, muy joven secretario de redacción. Y eso duró un año y pico, casi 2. Cuando hubo un cambio en la política del diario, ahí volamos unos cuantos, entre otros Horacio y yo. Y yo en ese entonces, y a través del diario, había empezado a acercarme un poco al PRT, a los tronquistas. Yo, como el doctor Sigmundo me impedía seguir el camino normal del peronismo, entonces se me ocurrió ver cómo era el pasto de los vecinos. Bueno, y estaba en eso cuando de golpe empezaron a pasar los acontecimientos a tomar velocidad en la historia argentina desde la aparición de Montoneros hasta todo lo que sucedió, hasta la vuelta de Perón. Y entonces ahí sí yo me acerqué a Juventud Peronista y empecé a trabajar a través del periodismo. Yo primero me había ido a la Universidad del Comahue, fui docente en la Universidad del Comahue en Neuquén, investigador durante 2 años, y ahí me agarró el 73. Estaba yo ahí y me mandaron... Hasta ese momento no había habido ninguna incorporación orgánica. Y en el 73 me llamaron de Juventud Peronista, porque iba a sacar un diario la Juventud Peronista, que era Noticias. Entonces, que dirigía Miguel Bonazo y que estaban todos los otros que venían del anterior, Vicky, Germán. Y Noticias sí, ya fue un ámbito de militancia, porque era un diario absolutamente quemaba las manos ese diario, pero era un diario extraordinario y una experiencia extraordinaria por la incidencia que tuvo esa mirada del periodismo, que después tomó Página 12 muchos años después, porque muchos de estos protagonistas volvieron a tomar un impulso en el cambio del lenguaje periodístico. Y yo entonces ahí ya quedé en JTP, digamos, en ese momento. Cuando el diario lo cerraron. El tema del diario, pensando en algunos testimonios, digamos, del protagonista, tuvo, como decís vos, un momento de explosión que realmente pasó de representar sectores sociales populares que antes agarraban crónicos a competir, intentar competir, y en algún momento también se dio la discusión casi inevitable entre aquellos que pretendían que fuera una especie de difusor de comunicado de prensa de JP, que pensaban que fuera el diario, digamos, un diario. Bueno, esa pelea fue graciosísima, porque uno de los temas que se discutía, por ejemplo, era: ¿debe tener horóscopo o no? Entonces, bueno, grandes discusiones políticas sobre sí. Claro, pero nosotros queríamos venderlo en la villa, el diario. El diario era un diario de fotos, fundamentalmente. Era un diario gráfico, de imágenes, quería ser como crónica. Entonces, bueno, después de discusiones tremendas entre fundamentalistas y tolerantes, finalmente se decidió que quien cerraba la página todas las semanas hacía el horóscopo. Yo lo que estaba tenía a cargo el área de cultura y espectáculos, que era reducido el diario, no era lo más importante. Claro, se trataba de que ese diario realmente incidiera, primero que fuera un órgano de denuncia, porque fue un órgano de denuncia muy importante. Las fotografías eran extraordinarias. Eduardo Grossman era mi amigo, el jefe de fotografía, y esa colección de fotos tuvo 3 juegos que después del golpe buscaron desesperadamente Marina y sobre todo la Marina, porque esas fotos eran testimonio de 3 años de luchas en lo que estaban
presentes todos los protagonistas que te puedas imaginar. Y después, entonces, un día, después que nos pusieron varias bombas, lo cerraron, por supuesto, lo cerró Isabel, Perón. Ahí tuviste la posibilidad de compartir, además de los otros compañeros de militancia del periodismo, o al revés, de militancia del periodismo, de la opinión, espacio con Rodolfo Walsh. Claro, Rodolfo también estaba, era Rodolfo, que yo tuve una buena relación estando allí, y después cuando armó Ancla, cuando se armó la Agencia Clandestina de Noticias. ¿Hay cometía policial en la policía? Sí, él hacía policía, sí. Pero estaba como un líbero, y venía. Pero yo para ese entonces había hecho mi primera, porque seguía con la música apasionadamente, ya había armado el grupo Anacruza, que para mí fue una gran creación personal. En el año 72 salió el primer disco, 72, 73, y ocupó un lugar muy importante rápidamente dentro de la representación de ese momento político. Prácticamente, por un lado estaban, recordaba esto en este año, me generó una serie de líos, que la gente no quiere hablar con la verdad, le cuesta mucho, y la verdad no tiene nada de malo, al contrario, pero en este caso el mundo de la música, particularmente de la música popular, estaba muy influenciado por el Partido Comunista y muy encuadrado por el Partido Comunista, porque siguiendo la tradición europea de los frentes populares, el Partido Comunista se había armado un frente cultural potentísimo, que iba desde el teatro hasta la música, pasando por la literatura, todo. Y entonces, aquello que no pertenecía a ese sector, y que estaba visto como la representación simbólica de la JP, que estaba representado por dos grupos, que eran Huerquemapu y nosotros. Mi militancia siempre fue en esos años, y por años después también, en el mundo del periodismo. O sea, yo hice tarea militante en JTP como periodista, no como músico. Y la música seguía su camino y tenía un valor simbólico muy identificado, a tal punto que, para mi sorpresa, porque en definitiva el proyecto de Anacruza en la Argentina al principio tuvo 3 años de vida, hasta que nos tuvimos que ir, fue nada. Y cuando yo volví muchos años después, eso seguía dando vuelta y seguía vivo en el recuerdo de toda una generación. O sea que tuvo un impacto muchísimo mayor que la popularidad que yo pude recibir, pero que se daba en cosas tan graciosas, bueno, ahora graciosas, pero que yo estaba haciendo un espectáculo en el Teatro San Martín, con mucho éxito y con muchísimo público, y a la vez tenía una cita un día, en la cual tenía otro nombre. Entonces la persona que vino me vio y el tabicamiento se acabó en un minuto, no servía para nada. Claro, en esa época ya de noticias, vos no solo estabas en la JTP, sino que también había actividad clandestina, digamos. Había actividades en las que yo participaba que eran, actividades revolucionarias que se hacían en distintos frentes en ese momento. Pero yo siempre mantuve la tarea musical como separada de esto, y a la vez alimentó, creo yo, mucho de lo que esa generación entendió, porque la propuesta nuestra, y la de Huerquemapu también un poco, y la del Partido Comunista también, tuvo que ver con un esfuerzo muy grande y muy importante que hizo la Argentina por involucrarse en América Latina, que fue una aventura de pensamiento eso, porque hasta entonces Argentina no tenía el menor interés en sentirse latinoamericana. Fue nuestra generación, y fueron los años 70, los que hicieron el esfuerzo sobrehumano de sacar de nuestra condición insular a la Argentina y de encontrarnos con el mundo latinoamericano. Y eso fue una acción puramente ideológica. Y
Y después, cuando estaba más cerca de la actividad política militante más cuadrada, no visto desde hoy, sino si hacía un esfuerzo por recordarlo, ¿qué es lo que quería? ¿Qué soñaba? Si te preguntaba una novia o una conocida, un amigo, ¿por qué te metiste en esto? Bueno, era el triunfo de la revolución. En ese momento no tenía muchas vueltas el asunto. Era derrocar el antiguo régimen y crear una sociedad nueva, que tenía una cantidad de aspectos a discutir, pero que sin duda pasaba por una mayor justicia social, por una eliminación de las Fuerzas Armadas como Guardia Pretoriana de la Argentina, por una Iglesia Católica que cambiara, que modificara también su relación con la sociedad. Era un cambio revolucionario. Si uno ve el libro de Anguita, justamente, La Voluntad, ¿no? Es muy interesante porque en ese libro uno ve cómo ese pensamiento atravesaba toda la sociedad, desde la extrema izquierda hasta la derecha más cercana a lo preconciliar, que podría situarse, supongamos, en Guardia de Hierro o en alguno de los movimientos, ¿no es cierto?, hasta los troscos más troscos, todos, los demócratas cristianos, los radicales, todos querían que hubiera un cambio social revolucionario. Fue un espíritu de los tiempos. Tuvo que ver con condiciones objetivas, yo creo, pero también tuvo que ver con un espíritu muy fuerte de la influencia de la Revolución Cubana, de Vietnam, Exactamente. La Revolución Cubana nos hizo soñar a todos que eso era posible. O sea, que si los cubanos habían podido, ¿por qué no íbamos a poder nosotros? ¿No? Y lo que los cubanos hacían era algo envidiable. Hasta el día de hoy, yo te podría decir que ese pensamiento atraviesa la sociedad argentina. Cuando vino Fidel acá, fueron pasiones desatadas, como si hubiera venido una estrella del rock, en generaciones que ni habían conocido la revolución, ni tenían una vinculación siquiera ideológica. Pero lo que él representa, todavía hoy, y lo que representa la Revolución Cubana, para el pueblo argentino fue para siempre, fue un amor para siempre. Y fíjate qué curioso que a mí me tocó, siendo niño también, y cuando acababa el triunfo de la Revolución, asistir a un desfile en la Avenida del Libertador, en la que desfilaron los cubanos. Y entonces desfiló junto con el ejército argentino, desfiló un batallón de cubanos, con la boina, y entonces, y la gente de la Avenida del Libertador les arrojaba flores porque eran luchadores por la libertad. Era la primera etapa de confusión, cuando Che salía en la etapa de la revista Life. Claro, entonces, bueno, estaban todos encantadísimos con aquellos barbudos. Un poco. Tratas de recordar los momentos de mayor intensidad militante, que serían a lo mejor el 73. No, fue más tarde. Fue el 75. ¿Cuáles son los recuerdos más marcados? 74, 75 y 76. El 75 fue el año más duro de todo, porque fue el de la transición, cuando la AAA estaba metida en todos lados, cuando la lucha sindical era implacable y era mucho más dolorosa que lo que vino después, en el sentido de que éramos nosotros mismos los que nos estábamos desangrando, y cuando yo en ese entonces había conseguido un trabajo en Telam, justamente, que era un nido de espías. Eso en la época de Isabel era un nido de espías, ¿no sabes? Eran todos serbis, todos. Entonces, y terminé de delegado ahí. Entonces eso fue fatal, porque en un momento dado, claro, yo seguía con la música por otro lado. Piero, con quien yo tenía amistad en ese entonces, me había propuesto de hacer una gira con él para Panamá. Y ahí fui a sacar el pasaporte y me encontré con el primer problema de que no me lo daban el pasaporte. Y ahí empecé a averiguar por qué no me lo daban el pasaporte, y ahí ya empecé a ver que el asunto venía complicado. Y en ese año yo estaba también con otro, porque era un joven argentino, estaba casado, tenía 2 hijos, multiactivo, y entonces tenía también
hacia una asesoría que me había conseguido un amigo en la Confederación de Empleados de Comercio, como en la parte de cultural, en el armado de una sección cultural, lo que ahora es un teatro de comercio. Y un día, subiendo un ascensor, subió un señor mal entrasado, subimos al ascensor, cerró la puerta y en el primer piso, como en las películas, abrió la puerta y sacó una pistola 45 y me lo puso en la cabeza y me dijo: vos desde acá en el sindicato no me queremos ver nunca más, no aparezca más. Se quedó claro. El golpe nos agarró haciendo un espectáculo con Ana Cruz en el Teatro Pairó. Poco tiempo después llegó una carta de la AAA que conservo, en la cual nos decían que había que irse. Una carta dirigida al grupo. No, era dirigido a mí. Y entonces yo ahí, empecé a pensar que había que tomar la decisión de partir. Mientras tanto, yo seguía trabajando políticamente, hacíamos inteligencia, información y hacíamos mucha información para los diarios a través de ANCLA. Lo que se daba era, decía, ya estaba el golpe instalado, estábamos haciendo contrainformación. Y de ese proceso previo al golpe, ¿cuáles son los recuerdos, si tuviera que transmitir a alguien muy cercano y te pregunta qué es lo más fuerte que te acordás, que puede ser bueno, malo, alegre o crudo? ¿Cuáles son los que surgen, digamos, casi siempre? No, era una vorágine, había una pulsión de muerte muy fuerte. Yo recuerdo siempre, estaba en contra de eso, de que los cuadros superiores que nos daban, que nos entrenaban sobre ciertas cosas, se detenían demasiado en el tema de la tortura. La revista Evita Montonera sacaba ediciones especiales sobre relatos de tortura, de muerte, de descabezamiento, Eso iba de la mano también con un aumento creciente de la militarización sobre las consideraciones políticas y los criterios políticos de militancia. Yo no había pasado la clandestinidad cuando la organización pasó, porque yo no estaba en ese momento militarizado, pero justamente sacamos 2 publicaciones más después de Noticias. Y esas publicaciones que fueron de un único número, cada una de ellas. Pero en cada número, cada vez nos ensartábamos más todo lo que estábamos en esa publicación, ¿no? Era una cosa tremenda, porque la segunda estuvo pensada para la elección que hubo antes del golpe, que hubo una elección en la cual Misiones exactamente se presentaba una candidatura del movimiento peronista montonero. Y era a través del Partido Auténtico. Claro, a través del Partido Auténtico. Entonces, esa publicación fue la última que trabajé, digamos, y ahí me despedí del periodismo, del periodismo militante y del periodismo en general, hasta la vuelta a la democracia, que empecé a escribir algunas cosas para publicaciones que a mí me gustaban, como yo había escrito en Crisis también de Galeano, y cuando volvió la democracia escribí para Humor de Casioli, que también había sido una tribuna de discusión de ideas linda, interesante, ¿no? Pero ya entonces vino el momento en que de golpe apareció una invitación de Jacques Lang del Festival de Nancy en Francia, que después fue ministro de Cultura, en ese entonces dirigía el festival, y vino una invitación para el grupo para Ana Cruz para ir a Francia. Y con esa invitación es que yo pude conseguir los papeles y pudimos salir entre gallos y medianoche, esa fue la verdad, salimos a los trompicones. La víspera de la salida yo tuve una cita de control y la persona que tenía que venir no vino. Y la compañera que venía no vino, y tiempo después yo me enteré que había estado en la ESMA y que después se había salvado. ¿Eso qué mes fue? ¿De qué año? Fue a comienzos del 77. Y en Francia sí, me conecté inmediatamente con los compañeros y empezó ya una etapa conspirativa que ya se parecía a la Armada Brancaleone, lo nuestro, entre otros con el Tata Cedrón, que era un gran compañero, y la gente del cuarteto, particularmente Miguel Pray, ¿no?
Y entonces teníamos citas en las que nos dábamos citas en bares que yo desconocía, por ejemplo, porque fracasaban muchas de esas citas. De noche venían, a veces venía un compañero mío que había sido mi responsable en la Argentina antes de yo irme, que estaba en Madrid, y pasábamos bolsos de una estación a otra, hacíamos ese tipo de cosas imposibles, mientras ya todo se iba deshilachando, y aparte desde ahí nosotros veíamos lo que estaba pasando, porque la información era amplia sobre lo que estaba sucediendo en Argentina, y nos tocó aceptar esa situación. Al frente de esa situación había dos posibilidades: o renunciar a entender lo que estaba sucediendo, o aceptar la realidad y meterse en el sistema, en esa sociedad. Nosotros, peronistas, era un desastre, no teníamos a nadie, era solo una solidaridad persona a persona, hombre a hombre, mujer a mujer, la amistad que nos unía a todos y que se fue fortaleciendo. En España, por ejemplo, tuve ocasión de estar en una sesión previa a la gran acción de la contraofensiva, en el que vi en un departamento, recuerdo en Madrid, las dos películas que había hecho, creo que el Tigre Cedrón, de quien yo fui amigo también, y que murió misteriosamente en París. Las dos películas, la película que el otro día vi una en televisión acá, de Pepe Firmenich, en la que contaba la historia de los montoneros, haciendo una historia que arrancaba en las montoneras provinciales y terminaba en Yo te iba a preguntar cómo había atravesado el tema de la contraofensiva. Y después la otra, que era la que estaba Valenzuela, Tucho Valenzuela, contando cuando habían entregado la reunión en México y habían agarrado todo el comando argentino y les habían dado una paliza importante la policía mexicana y después lo mandó de vuelta. Pero a él le contó a la mujer y la familia que nunca más aparecieron. Que estaba en Rosario, que la tenía en ese momento Galtieri, era el jefe de Rosario. Entonces, pero además la conducción de Montonero, a lo que él materialmente le salva la vida, lo degrada. Claro, y bueno, claro. No, de esas cosas. Sí, de esas cosas. Entonces, por eso, ya en esa sesión, yo ya empecé a sospechar que. Y aparte, porque en esta película aparecía Firmenich con un vestido de uniforme, con las estrellas de comandante y la camisa azul. No era lo que nosotros queríamos, no queríamos hacer otras fuerzas armadas de esa característica, no habíamos peleado para eso. Igual en el entorno de gente cercana que no tenía el exilio, hubo algunos que volvieron. De que volvió, bueno, había amigos que murieron, sí, por supuesto. Pero la mayor parte era gente más joven. Fue gente todavía más, o gente que se había ido y había vuelto, unos cuantos. Pero fue una cosa muy terrible, esa, muy trágica. Yo ya en ese entonces me desenganché y volví a tener relaciones con toda la gente que era más cercana a mí, por razones ideológicas, muchos de ellos peronistas, otros no, que andaban exiliados en Francia o exiliados en Europa. Quiero preguntar, ¿cómo fue regresar? Y regresar fue una decisión mía muy personal. Yo siempre quise volver, ya que estuve mucho tiempo allá, pero siempre pensé que yo tenía que volver a la Argentina, que me había ido contra mi voluntad, que lo que a mí más me interesaba en el mundo estaba en la Argentina y que yo quería volver. En eso, produjo separación de la familia, cantidad de cosas, porque no todo el mundo tenía. ¿Y el regreso fue como esperabas? Ahí, digamos, no tiene. No fue para nada como esperaba y a la vez sí fue como esperaba, porque al poco tiempo me pareció como que el otro había sido un sueño, claro, que había durado 12 años, pero que había sido un sueño.
yo volví a pisar calles que nunca creí que iba a volver a ver, de la casa de mis padres, de barrios, yo creí que eso me había olvidado todo eso. Y de golpe me vi viviendo en Buenos Aires, pero con tan mala suerte que llegué en diciembre del año 99 y en enero fue el golpe en la Tablada. Así que por televisión. O sea, otra vez. Dije por televisión. Así qué puntería, claro. No puede ser, qué mala suerte, ¿no? Pero después no prosperó eso. Y aparte porque a mí me había quedado una sensación de carencia por dos hechos históricos que habían ocurrido en Argentina en mi ausencia. El primero de los cuales fue Malvinas. Yo no estuve en Malvinas, no estuve en la Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Estábamos en gira con Mercedes, en Brasil, en París, en otro lado. Cuando yo volví, porque volvimos a fin de ese año para hacer la gran gira nacional con Mercedes y volví por lo de Ana Cruza, ahí me encontré que a la gente le había pasado algo que los diferenciaba totalmente de mí. Había sucedido algo en el interior de todos que yo no podía compartir, que no sabía qué era, pero que había sido un hecho histórico tremendo. Si vos tuvieras que elegir el recuerdo más intenso de la época de militancia, más plena, digamos, ¿no? Antes del exilio, ¿cuál sería? Y el día de la plaza fue un día muy triste, muy difícil. El 1 de mayo del 74. El 1 de mayo del 74 fue una cosa terrible. Y el de la muerte de Perón también. Yo estuve en ambos. ¿Cómo atravesaste los dos fueron complicados. Fueron tensiones internas, Sí, el de la plaza fue muy desgarrador porque para todos nosotros representaba una esperanza que se terminaba, ¿no? Más allá de que se hubiera obrado bien o mal y que se hubiera interpretado. Perón había tenido mucha sabiduría en muchos momentos anteriores difíciles y en este fue como que hubiera perdido totalmente el control, a tal punto que después él mismo se arrepintió y mandó una cantidad de mensajes después del acto. El día de la muerte fue algo, ese entierro fue algo que no voy a olvidar en mi vida. La tristeza que invadió al pueblo argentino en su totalidad era algo que no se podía creer. Gente lloraba en las calles, pero de a miles de personas llorando. Hasta hubo un punto en el que al final terminó todo mal porque la misma policía montada terminó corriéndonos como correspondía, ¿no? Cuando estábamos nosotros participando en el acto. Tengo el recuerdo de la montada corriéndonos en la Plaza de los Dos Congresos y para nosotros se había acabado una época de la historia, ¿no? Y se había acabado. Bueno, José Luis, ahora yo te voy a dejar solo, vos bien acompañado, según cómo se mire, porque te vas a quedar vos frente al espejo. Y la pregunta es, ¿qué ves o a quién ves en el espejo? ¿Y qué le dirías al que ves en el espejo? En el espejo veo a un muchacho grande, yo me veo así, un muchacho grande. Quizás haya sido por el hecho de que no tuve hijos y mis hijos fueron mis obras y mis acciones a lo largo de muchos años de pelear por muchas causas justas y muchos valores en los que yo creí. Yo creí y sigo creyendo en el valor de la libertad, de la justicia social, de una sociedad justa, de la patria americana y de la nación argentina, en la que yo también creo, y de los pueblos de América y la causa latinoamericana, así como del valor infinito de la música para organizar el mundo, comunicar a los seres humanos y transmitir conocimientos que seguramente trascienden a nuestra propia inteligencia. Yo no soy una persona religiosa, a pesar de haber tenido formación religiosa, soy una
agnóstico, pero sí tengo una fe total en que la música explica a la vida y el mundo. Para mí la música tiene un sentido explicativo del orden del cosmos y del sentido de nuestras vidas dentro de ese orden o dentro de ese campo, como se lo quiera llamar. Asomo a este precipicio para medir la distancia, para saber qué perecí. ¿Qué le diría yo a quien veo en el espejo? Bueno, que todavía hay muchos caminos para recorrer, hay mucha música que escribir, muchas aventuras, como correría Alonso Quijano, que para mí es uno de mis grandes héroes de toda la vida, muchos molinos de viento con los cuales luchar y mucho amor para dar. La rutina para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo al borde del puedo para perder el control y después para tenerlo, para no decir que no, para visitar el templo de las viejas ceremonias. Me quiero asomar al fondo y al quiero de nuestra historia. Me asomo al otro sentido, al tiempo que va al revés. Me asomo a lo que te asomas para ver lo que no ves. Me asomo a la vida nueva para conjurar el tiempo. Me asomo a ver tus preguntas y decir que sí otra vez. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy